Hola chicos, sean todos bienvenidos a esta semana número 3. Hoy entonces quiero que hagamos un recorder de lo que hemos venido trabajando en cívica y democracia. Lo primero fue el concepto de justicia. En ese concepto hicimos un ejercicio con el caso de Ramona y tratar de identificar que la justicia es algo muy distinto a ser extremadamente autoritario. La justicia tiene que ver con equidad, con igualdad, con ir conforme a lo que hay propuesto en las normas y leyes. La semana pasada estuvimos abordando el concepto de poder y en el concepto de poder nos dimos cuenta que este se ejerce y se ejerce en diferentes situaciones, que hay un poder que puede ser físico, aquellos que son mucho más fuertes, y que hay otro poder en aquellos que tienen mayor convencimiento. Hicimos un ejercicio con el cerdito y el zorro. Bien, tenemos acá, en esta semana vamos a trabajar el concepto de autoridad y vamos a ver que este concepto nos va a relacionar los dos anteriores. Entonces el propósito de la semana es analizar el concepto de autoridad y establecer relaciones con los conceptos anteriormente trabajados. Quiero que observemos estas dos imágenes que nos aparecen acá. En la primera sale Homero. Creo que esa imagen es familiar para todos. Es cuando Bart de alguna manera hace algo malo y él le dice pequeño demonio, ¿cierto? En la de abajo aparece Marge, que es su madre, y tiene otros métodos distintos para llamarle la atención. Entonces, analizando estas dos imágenes, quiero que pensemos cuál sería la imagen que corresponde al autoritarismo y cuál sería la imagen que corresponde a la autoridad, que es el concepto que nos interesa trabajar hoy. Bien, demos unos minutos para que lo vamos pensando. Miramos nuevamente a Homero, miramos a Marge, cuál sería el que está tomando las medidas necesarias para llamar la atención, cuál sería el que está abusando de su autoridad y cuál sería el que está haciendo lo correcto. Teniendo un poco como esa imagen inicial, lleguemos a la definición. Sé que este personaje les va a llamar la atención, pero entonces por eso necesitamos que nos enfoquemos en la definición de autoridad. Les sugiero en este caso tomar apuntes en sus cuadernos. Bien, dice, la autoridad es muy diferente al poder ilimitado. Resulta que este personaje que aparece acá es muy reconocido a nivel mundial por lo que hizo con la Alemania nazi. Y en esta frase inicial dice nuevamente, la autoridad es muy diferente al poder ilimitado. Resulta que algunas personas pueden dominar o esclavizar a otras sin que ello tenga que ver con la más mínima autoridad. Es posible que los demás las obedezcan, pero si la razón por la cual siguen sus instrucciones o órdenes es el miedo, entonces estamos frente al polo opuesto de la autoridad y estaríamos hablando de tiranía. Hitler entonces empleaba diferentes métodos y si bien logró tener a su favor a casi toda la población alemana, lo que él hacía era a través del miedo. Entonces, tenía un respeto dentro de la sociedad, pero era porque realmente le temían por las cámaras de gas, por los diferentes homicidios que se cometieron en ese entonces para lograr sus propósitos. ¿Qué sería entonces autoridad? La autoridad se entiende como el derecho de gobernar que se le ha concedido a ciertas personas o instituciones para que dirijan ciertas actividades de acuerdo con leyes justas y sensatas.
Entonces, autoridad hay en el colegio. Por ejemplo, la que ejercen los profesores. Pero los profesores tienen ese respeto y deben hacer ese acompañamiento a los estudiantes de acuerdo a cuáles normas, las del manual de convivencia. Cuando un profesor hace un acto indebido, supongamos agrede verbalmente a un estudiante, hay un debido proceso con ese profesor y de alguna manera eso hace que él pierda su autoridad frente a los demás estudiantes. Entonces, la autoridad está acompañada del respeto, admiración hacia las personas que se preocupan por el bienestar de la comunidad. Y entonces yo ahí recuerdo mucho a Sor Fabiola, ¿cierto? Sor Fabiola es nuestra coordinadora de convivencia. Todos la respetamos porque ella, desde la comunidad de las hermanas y desde lo que ha hecho en el colegio, ha demostrado realizar un acompañamiento a los estudiantes que no tiene otro fin distinto sino hacer que los estudiantes mejoren. Está bien que de pronto nosotros en ocasiones le tenemos miedo, pero no porque ella sea autoritaria, sino es demasiado respeto por lo que ella hace en nuestro colegio, además porque es una persona estricta que conoce muy bien las normas del colegio, pero todo lo que ella hace lo hace con la intención de que nosotros mejoremos, es decir, lo que ejerce Sor Fabiola, lo que ejerce Sor Olga, o el momento en que de pronto Sor Olga aparece en los salones, ven que todos hacemos silencio, es porque ella es un referente de autoridad en nosotros. Cualquier acto de crueldad, extralimitación o deshonestidad en el que incurran hace que esa autoridad desaparezca y se convierta en un mandato ilegítimo y peligroso que pone en riesgo la estabilidad y la armonía de la sociedad. Entonces, cuando sale una noticia, por ejemplo, alcalde se roba fondos del municipio tal, ¿cómo creen ustedes que queda ese alcalde ante la sociedad? Pierde todo el respeto por deshonesto, porque de alguna manera nosotros le habíamos confiado nuestro voto. Entonces ese alcalde pierde totalmente su autoridad ante nosotros. En el caso de la conquista española, a propósito de la imagen que tenemos acá, lo que ellos hacían con los indígenas de las Américas era totalmente cruel y bárbaro. Ellos los hacían trabajar extensas jornadas de trabajo. Entonces nosotros no les temíamos, nosotros no los respetábamos, sino que les temíamos por lo que ellos nos pudieran hacer. Bien, ahora, para que vayamos cerrando este concepto de autoridad y pasemos a realizar el ejercicio de simulación en la plataforma. Dice, ¿a qué conclusiones podemos llegar? La primera, ejercer la autoridad no supone pasar por encima de la integridad de las personas. Yo, Alejandra, profesora de ustedes, puedo llamarles la atención en un momento oportuno sin necesidad, uno, de agredirlos físicamente y mucho menos verbalmente, de ninguna manera. O sea, yo puedo dar mis orientaciones cuando establecemos los acuerdos, pero yo no puedo sobrepasar por la integridad de ustedes. 2. La autoridad es un derecho que se gana y exige brindar acompañamiento. Los que ejercen la autoridad, por ejemplo, mi papá ejerce autoridad sobre mí porque él ha estado pendiente del proceso de crecimiento, por así decirlo, y me ayuda constantemente. Distinto es a un papá, o por ejemplo el caso de la abuela de Ramón, que ella la conoció pequeñita, la dejó muchísimo tiempo, luego apareció y simplemente le pegó de forma injusta. Ahí no había ningún tipo de autoridad, porque esa señora pues no brindaba ningún acompañamiento a Ramona. Las personas que ejercen la autoridad velan por una sana convivencia conforme a las normas.
En la casa normalmente lo hace la mamá y en la casa hay unos acuerdos. Entonces la mamá, conforme a esos acuerdos, ejerce su autoridad. En el colegio hay unos acuerdos de clase, cada profesor se encarga de hacer que se respeten. Hay unos coordinadores también que actúan conforme al manual de convivencia. En la alcaldía hay un alcalde y él actúa conforme a unas necesidades que ve la población y no puede sobrepasar lo que diga el gobernador y el gobernador no puede sobrepasar lo que haya en la Constitución colombiana. Entonces miren que todo tiene que ver con las normas. Cada quien ejerce un poder, eh, una autoridad, esa autoridad les da cierto poder, pero no debe hacerse de forma injusta. Las personas que ejercen autoridad gozan de cierto poder que deben implementar de forma justa. Es lo que les estaba diciendo, ¿listo? Entonces esto es lo que debemos tener claro sobre este concepto de autoridad. Vamos a realizar el ejercicio de simulación. Muchas gracias.